Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a la beta de MotoGP 25. Hoy vamos a exprimir al máximo la física de conducción, la jugabilidad y qué tal va a ser la experiencia como un jugador novato y profesional experto. Sin más dilación, ya sabéis, como siempre, activa la campanita como dice el buen Rossi para no perderte absolutamente nada de MotoGP 25, que ya lo tenemos work in progress, la beta aquí con todos vosotros. Y reventar el botón de like, gas a fondo. Cada 300 likes subiré nuevo vídeo de MotoGP 25. Comenzamos, let's go. Y lo vamos a hacer, como no, en Portimao, circuito donde exprime las físicas al máximo, donde hay más subidas, más bajadas, curvas contra pedaltadas, curvas con pedalte. Hay todo tipo de desafíos en Portimao, donde la física siempre se resiente bastante y las llevamos al límite. Piloto Marini con la Honda que se supone que es la peor moto del juego, ¿no? Vamos a probarla a ver qué tal peor es. Y los ajustes de carrera, como estáis viendo, va a haber consumo y desgaste proporcional para ver también hasta dónde llegan los neumáticos y la jugabilidad con ellos, y esas mecánicas de desgaste y de sobrecalentamiento de neumáticos. Daño de la moto, entrada a pista da igual porque vamos intentando caernos. Y lo vamos a hacer en variable con nublado a lluvia para probar también el flag to flag, ¿vale, gente? La experiencia de juego la vamos a hacer en pro, ¿vale? Con todo desactivado, ningún tipo de ayuda, todo va a estar en manual y en auténtico. Y vamos a tener que llevar nosotros la moto y las físicas al límite en Portimao. Comenzamos Gran Premio, gente, let's go. Lo vamos a hacer con la Tisos Sprint para que veáis una cosita nueva que hay en la Sprint. Y después vamos a hacer las 6 vueltas en Portimao con climatología variable, a full de mango, full simulación, con la IA en extrema 120 como siempre. Y vamos allá, al lío, gente, let's go. Bueno, chicos, todo listo y preparado, vamos con la sprint y vamos a ver una nueva mecánica de daños que repercute al manejo de la moto. La adrenalina está por las nubes y los pilotos tienen la mente puesta para ser el primero en cruzar la línea de meta. Todo listo para que comience la carrera en el circuito de Portimao. Bueno, pues vamos allá, todo listo y preparado. Claro, cuando acelero, el piloto se mueve. Y vámonos. Let's go. Bueno, la Honda se maneja como las demás, pero hace mucho más caballito. Hemos salido con neumático blando. Dios, qué motazo. Dios. Ya tengo un alerón roto, toma ya. Hemos empezado bien, Bueno, el tema de los alerones, donde más se notan los alerones es en la aerodinámica. Contra más alerones rotos tengamos, pues la aerodinámica afectará menos a nuestro manejo. ¿Qué significa? Que la moto hará más caballito, como estáis viendo en pantalla. No llevo alerones y la moto no para de hacer caballazos. Con alerones puestos, pues sí que llevaría la moto pegada al suelo. Pero ahora hay que tener mucho cuidado porque cualquier rasante que hay aquí, la moto se te puede despegar del suelo y caerte de espaldas, literalmente, Hay que gastar cuidadete porque te puedes caer con los alerones rotos. Y eso, quiera que no, le da un poco de realismo, Fijaros, la moto va haciendo caballito y ahora llega rasante y cuesta bajar la moto. Con los alerones puestos, pues cuesta menos. Pero este sector que es un sector difícil. Claro, aquí se levanta la moto otra vez. La verdad es que las físicas se pueden llevar bastante al límite, por así decirlo. Son unas físicas más permisivas, donde tenemos grip constante. Es una física más natural también, te digo. De que tocas el gas y la moto no te escupa hacia afuera, no se levanta. Puedes girar con ella. Se parece a la del Ray 5 en ese aspecto. Lo bueno que tiene es que la moto no hace subviraje. En Ray 5 sí hay subviraje, aquí no. Aquí la moto entra en curva y gira que te cagas. Fíjate lo que os decía, No llevo alerones y el caballazo que me ha hecho la moto, Y bueno, gente, ahora vamos a dar la curva y la recta con alerones. Fijaros, llevo los alerones y ahora la moto se levanta un poquito, pero se pega al suelo. Para que veáis esa nueva mecánica y nueva física, ¿no? Que hay que tener en cuenta ahora porque los alerones son muy fáciles de romperse ahora, Enseguida, en cualquier toque, ya lo habéis visto, se rompe y cambia totalmente la jugabilidad. La jugabilidad que, aunque sea más fácil a la hora de frenar y acelerar, que se ha facilitado para todo tipo de jugadores en este MotoGP 25, pero eso no quita que el juego no sea realista ni que tenga tintes de simulación, que las sigue teniendo, ¿Ves? Ya se me ha roto otra vez el alerón. Y ahora vamos a ir sufriendo cada vez más caballitos. Y aquí luchando por la P2 con Marini. ¡Uepa!
eso es otra. Como tenemos más agarre, el tema de los pianos, los movimientos y los trayazos, ahora no te caes. Literalmente puedes ir tocando todos los pianos, incluso este, ¿veis? Pues ahí se ha caído la IA, da la casualidad que ha entrado demasiado fuego. Pero que si gastáis un pelín de cuidado, ningún piano os va a tirar. Os puede hacer un trayazo, un movimiento raro, puede sacar un poco de trayectoria. Así que yo creo que el tema de los pianos este año están bastante bien. Como tenemos un extra de agarre y de grip, ¿no? Que podemos frenar a fondo y acelerar a fondo prácticamente, pues no le quita realismo al juego. Ya he dicho que el realismo del juego está bastante bien, pero sí que facilita a la hora de no tener que estar cayendo de todo el rato, que si un piano, que si la IA, que si no sé qué. Y se agradece. Tema de la mecánica del Hole Shot, me gusta. Como que la moto tiene un pequeño punch y aceleración, ¿no? Con el Hole Shot. Y ahora se puede usar más en curva. Ahora la moto no pierde tanto manejo, no pierde el manejo. Fijaros ahora que lo voy a meter en la curva. A ver si entra aquí. Ahí estamos. Y puedo girar bastante bien. Y apenas pierde manejo. Se agradece porque en la vida real sí que es cierto que no se pierde tanto manejo como en el juego anterior, que era poner el Hole Shot en curva y perder casi un segundo, ¿sabes? Aquí no, aquí se maneja bastante bien el Hole Shot en curva. Esta mecánica la verdad es que la han mejorado. Si os fijáis aquí, doblando a tope, girando a tope, acelerando a tope. Y va la moto con el Hole Shot en curva bastante bien. No va nada mal. Y anillo por aquí, sin más. Y una mecánica de conducción, una técnica que se recupera, es el cruce de freno y gas. Puedo frenar con el freno delantero y dar gas a la misma vez sin problema ninguno, para hilar más fino. Fijaros aquí, puedo frenar y dar gas a la vez. Y eso, quiera que no, ayuda a las técnicas de conducción. Y en la vida real también se hace. Poco, pero se hace. Y la verdad es que está el tema de físicas, mecánicas y demás. El juego está en el punto de realismo, diversión, simulación y facilidad. Y por así decirlo, arcade, que no llega a ser arcade, no se siente arcade como tal, pero el juego, la verdad es que este MotoGP 25, caballazo para la afición, sí que va a contentar a todos. Y ahora voy a enseñaros, ojo al matojo, final de esta carrera, mientras los pilotos volvemos en directo. La celebración. Fijaros ahora que nos van a colgar las medallas. Si mal no recuerdo, creo que hay medallas en la sprint. Y creo que sale ahora los pilotos con las medallas. Ahí está, las medallas no están hechas todavía, pero sí que está hecho el modelo. Y van con las medallas colgadas, el chapán, los guantes quitados de las manos como en el MotoGP anterior. Bueno, chicos, y ahora vamos a ver el Flag to Flag en Portimao y experimentar lo que viene siendo desgaste de neumáticos, sobrecalentamiento y cómo va a ir esta nueva mecánica en el juego. La adrenalina está por las nubes y los pilotos tienen la mente puesta para ser el primero en cruzar la línea de meta. Todo listo para que comience la carrera en el circuito de Portimao. Pues vamos al lío, reventar el botón de like, gas a fondo y vámonos con un Flag to Flag en Portimao a 6 vueltas. Let's go. Uy, se ha quedado en la salida Martín. Extraño, pero cierto. El caballazo que hace la Honda. Hasta en la bajada haciendo caballito desde la salida. Caída de Márquez. Han tirado a Márquez ahí. Bueno, he de decir que los neumáticos empiezan fríos. Deberían salir con temperatura. Eso lo arreglarán, supongo. Y decir que casi siempre acierta el neumático recomendado que te dicen cuando configuras la moto, el setup antes de salir a pista. Casi siempre acierta el recomendado, que es el neumático que sale con la bombilla. Pues ¿en qué aciertan? En el tema del sobrecalentamiento. Los neumáticos se sobrecalientan, aparte del desgaste. Contra más desgaste, pues más rápido le entra el sobrecalentamiento. Y para lidiar con ello, lidiar con el sobrecalentamiento, tenemos que pilotar fino, ¿sabéis? Tener mucho cuidado con el freno, con el gas, ser suaves. Y eso hará que la moto, los neumáticos no se sobrecalienten tanto. En el momento que entra el sobrecalentamiento, tanto delantero como trasero, que empieza ya el neumático a ponerse naranja, rojo, rojo, cada vez más rojo, ahí estás a punto de caerte. Porque
es como si los neumáticos se fundiesen con el asfalto y es pilotar sobre hielo o sobre lava. La moto patina de adelante y de atrás y llegado a ese punto lo único que puedes hacer es aflojar, enfriar gomas e intentar volver a salir. Bueno, es decir que la IA no está ajustada, ¿vale? La IA no es la IA que va a salir en el juego final. La IA no está para nada ajustada, por eso van tan kamikazes, Ferdinand Jäger va segundo, se lían a motazos, se cuelan, se caen, etcétera, etcétera. Para que os deis cuenta, mira ahí, Ferdinand Jäger ha pisado el piano y no se ha caído de milagro. Aquí hay una guerra entre la Gresinis y Martinator increíble. Que hacen que yo vaya un segundo por delante fácil. ¿Veis cómo se cuelan todo el rato? Bueno, lo que os decía, la mecánica del desgaste no es por el desgaste en sí, sino por el sobrecalentamiento. Ahora vamos a tener que gastar mucho cuidado con los neumáticos sobrecalentados. Es que cuando menos te lo esperas se calienta el neumático y en la siguiente curva pierdes el agarre. De una curva a otra, de una curva a otra notas como que el neumático ya patina y como no gastes cuidado, high side o no paras la moto, te vas largo y te vas al suelo directamente, ¿sabes? Así que esa mecánica hay que tenerla en cuenta y pillarle el rollo a la física en ese aspecto, ¿no? En el que sí, puedo forzar las físicas porque son muy fáciles, acelerar a fondo y frenar a fondo como yo quiera. Sí, es así de fácil a la que le pillas el truco. Pero claro, así dura 2 vueltas. A la segunda vuelta el neumático naranja y a la tercera vuelta el neumático rojo y al suelo. O sea que el juego, aunque sea más fácil, tiene su simulación y tiene su realismo, que no vale todo. No vale ir a tope, no vale golpearse con los neumáticos, con los pilotos porque se te rompe el alerón y ya pierdes carga aerodinámica y la moto no para de hacer caballitos. Oh, se me cerró delante, qué pena. Pero no pasa nada, cojo la moto. Tenía algo de ventaja. A ver si puedo estar en el top 10, sí, top 10. Tenía de que era al suelo, otro al suelo ahí. Bueno. 2 al suelo ahí. Bueno, qué botazo. Dios, la que me acaba de dar. ¿Quién ha sido? ¿Viñales? Madre mía, me ha dado. Bueno, ahora viene el flat to flat, supongo. A ver qué pasa. En el flat to flat, como te equivoques con los neumáticos, pares antes de cuenta o lo que sea, sobrecalientas el neumático en media vuelta y adiós carrera, literal, con los neumáticos sobrecalentados, adiós carrera. Bueno, Viñales le meten una tensión cuando me ha pegado un motazo que he flipado. Tenía Bastianini por aquí. Bueno, así vemos los pilotos, ¿no? De final de parrilla. Incidente, Alex Márquez al suelo. Ha entrado mal en este piano y se ha caído. Ojo al matojo, Pero con lo difícil que era este sector, ese cambio de dirección en su vida, era súper chungo y ahora se da como si nada, Vale. Sí que es verdad que a veces la moto pega un trayacillo, un meneillo, que en frenada a veces hace que la moto gane distancia de frenado, ¿no? Como que patina y te vas un poco largo. Pero aún así puedes seguir con el freno pulsado tranquilamente, Pues patrallazo, sin más. Ahí sí que he visto las orejas al lobo a ese piano, Ese piano era muy alto, muy contrapelantado. Me lo he comido entero, menos mal que estaba ahí Morbidelli, me ha salvado la caída. Por eso os digo que aunque parezca un juego fácil, no es tan fácil, Piloto temerario, ¿vale? Vamos a hacer un poco temerario aquí, va. Adentro. Y primeras gotas de lluvia. Ya con el nuevo motor gráfico no pega el tirón de FPS, Ese tirón de FPS que decías tú, ahora en la siguiente curva va a empezar a llover. Ya, eso ya no lo hace. Ya no hay ese pequeño tirón de FPS. Por lo menos en PC, con el Unreal Engine 5 no pasa. Y no vas a saber exactamente cuándo va a empezar a llover. No hay ese pequeño aviso. Piloto temerario otra vez. No, bueno, no pasa nada, ya voy noveno. Pegando aquí una sprint de remontada. Y creo que, bueno, sí, voy a... DJ Antonio Crash. La pieza delicada ya. Estoy llegando al grupo de cabeza, que mirad el grupo de cabeza. Aquí está Piñales, que me ha tirado antes. Vamos a ver si paran a bosses o no. Deberían de parar, Bandera blanca. Se van largos ahí. Bueno, la que se va a liar.
Uno que final más bonito. Espero no caerme. No sé si entrar a boxes, Bueno. ¿Qué ha pasado ahí? Dios, la IA se está volviendo loca para entrar a boxes, lo que decía. Los comisarios. Bandera roja. Bandera roja para limpiar la pista tras el accidente. Bandera roja. Flípalo. Ahora entrando todos a boxes. Pues ojo, Ojo. Salimos con neumáticos ya con la moto B, Hemos hecho el flag to flag en bandera roja. Qué pena, tío, que lo dicho, la IA no está para nada hecha, no está todavía ajustada. Habrá que esperar a una versión de la beta más adelante. Ya sabéis que quedan casi 2 meses para que salga el juego y esto lo arreglarán, ¿vale? Ahora que la pista vuelve a ser segura, se retoma la carrera con las vueltas restantes. Bueno, la pista vuelve a ser segura y hay media parrilla, ¿vale? No hay nadie primero, ni segundo, ni cuarto, ni quinto. Y por aquí detrás también faltan unos pocos. Ojo. Carrera sprint de 3 vueltas. Bueno, neumático de lluvia. Ha salido en temperatura. En la lluvia cuesta más girar. Inclina menos la moto. Y ojo el neumático blando, que ya lo tengo sobrecalentado, Me da a mí que debería haber puesto medio. Debería haber puesto el medio. Sí. Tanto en pista mojada como en lluvia, el blando, mira, ultra calentito. Ahora me tiene que gastar un cuidado pilotando increíble. No te creo. Zarco la que me ha dado. Pues qué pena que me haya equivocado de neumáticos, Todavía puedo reiniciar, creo, ¿no? Ah, no, si reinicio empiezo las 6 vueltas del tirón. Entonces no voy a poder. Si reiniciamos, tendremos que empezar al principio. Al suelo ahí. Cuidado con Villares, que ha avisado el suelo. Carrera de supervivencia total. Bueno, el neumático delantero haciendo tope ya. Rezo porque se caigan unos cuantos pilotos más y por supervivencia acabar en el podio. Sería lo suyo, la verdad. Sería guay. Antes para ganar la sprint, ¿no? En verdad podría haber ganado esta carrera, pero ya habéis visto, ¿no? No sería la mala suerte de que nos tirasen y de etcétera. Y alguna que otra liada que hemos hecho nosotros también, para algún que otro piano. Pero bueno, estoy sobreviviendo con el neumático calentito. Mientras que no sea el trasero, que es el de traccionar, lo puedo llevar bastante bien. Porque el delantero, con frenar un pony antes y frenar más suave, lo arreglo. Porque como llevo el freno delantero 320, pues no tengo problema. Uy, va. Como me metí aquí, Ojo con Chantra. Chantra en el podio. Vamos. Hagas. Chantra en el podio. Voy a soltar un poco el freno aquí. Ahí estamos. Bandaya navegando bien, Pero llega su compañero de la academia. El que siempre le gana en el flat track, ¿no? Y en el rancho. Marini siempre se lleva un podio o una victoria. ¡Hoy va! Pianazo. Es que hay maneras de pisar el piano, Una cosa es pisarlo un poco, rozarlo un poco. Y otra cosa es subirte a lo alto del piano, en la zona más alta ahí. Encima la curva en bajada, contrapedalada. Ahí se ha visto claro como la IA ha pisado la parte más mala del piano, Gracias por la victoria. Sobreviviendo como puedo. Intentando que el neumático delantero no entre en la zona roja. Lo llevo naranja de momento. Bueno, he cortado gas ahí. Ojo que me puede caer un translip más y los la penalty. Cuidado, 2 Hondas y una Yamaha. Y una Honda. Te cagas. Que podemos hacer triplete de Honda, loco. Yo a 1000 cuarto. Rins con la Yamaha, tercero. Mira que con mi pilotaje fino he podido enfriar el neumático delantero en la zona de la recta.
pilotaje fino es simplemente dejar la moto correr mucho, ¿vale? Frenar suave. Acelerar no tengo problema. Pues el control de tracción me ayuda bastante. Sin control de tracción hubiese sido otra historia. Pero pilotando suave he podido enfriar las gomas, como he explicado antes. Y ahora ya, en el momento que se empieza a calentar, llega una recta y se enfría de nuevo. Lo estamos sobrellevando bastante bien. Por cierto, este estilo de pilotaje me encanta, ¿eh? Como ese estilo de pilotaje esté para el piloto personalizado en el juego final, voy a ir así, ¿eh? Con el vieja escuela este, que está guapísimo. Me encanta este vieja escuela. Mira, me he colado. Tianaco. ¡Caída de Rins! ¡Triplete de Honda! No te creo. Banaya también al suelo. Triplete de ondas. Zarco no la líes, ¿eh? Mira, te dejo pasar, va. Ah, que te la has creído. Bueno. Uf, límite. Guau, qué guapo el casco de Zarco, Oh, qué cabrón, me ha tirado los pas. Qué bien la ha hecho, Me meto por dentro ahora. ¡Vamos! Ahora tapo el interior. ¡Dios! Se tira Zarco con todo. Se la devuelve Marino. Luca el Marino como un submarino. Se lleva la victoria en agua. ¡Vamos! Está hacer caballazo, pero no he podido. Ahí estamos. Tras un largo fin de semana de triplete de Honda, amigos. Las cámaras nos llevan al parque cerrado. Se merece un like a fondo. Honda ha vuelto. ¡Sí! Sus rivales lo van a tener muy complicado para alcanzarlo. El retorno de Honda, amigos. Ha vuelto a lo más alto. Luca el Marino con su hondita. Ahí estamos. ¡Vámonos! Vamos a ver el podio ahora. Mira, los mecánicos de Honda con el nuevo polito, ¿sabes? El HRC Honda Castrol. Se me hace raro verlos así, siempre con el Repsol. Estamos en directo para ahí estamos. Que pone punto final al Gran Premio. Los tres pilotos del podio nos han hecho disfrutar con esta gran carrera y ahora reciben el cariño del público. Ahí están, triplete de Honda, vamos. Siguen los pilotos teniendo el mono como mojado, ¿no? Como con gotitas. Bueno, ahí estamos. Vámonos ahora con Moto 2 y Moto 3. A full de mango, champán para todos, chin chin. Ahí estamos. Con un nuevo ángulo de cámara. Toma, para que muerce y coma. Yeah, baby. Honda Pagua. Y bueno, chicos, vámonos ahora a Cataluña con el bueno de David Alonso Montmeló, que lo han actualizado con el nuevo edificio que vais a ver ahora, que vais a flipar en colores. Y vámonos con la carrera larga a 6 vueltas. A Leo. Bueno, chicos, deciros que vamos a seguir con medio, que es un circuito que gasta bastante los neumáticos. Y Moto 2 pasa un poco MotoGP con el tema del sobrecalentamiento de gomas, que hay que gastar bastante cuidadito con eso. Y bueno, vamos allá, vamos a pista, let's go. Los pilotos ya esperan que comience el Gran Premio de Cataluña. Las luces están encendidas y en cuanto se apaguen se desatará el caos. Allí van a ir de nuevo. Madre mía, toda la parrilla al completo. 30 pilotos casi, ¿no? Dios, un montón de filas ahí. Mira cómo se mueve el piloto al acelerar. Bueno, deciros que de Moto 2 y Moto 3 no hay nada actualizado, nada nuevo. Los mismos sonidos, las mismas motos, solo los pilotos y los equipos nuevos que han cambiado de posición y ya está, ¿vale? Así que Moto 2 simplemente es para ver las físicas. Y listo, ¿vale, gente? Así que ya actualizarán Moto 2. Estamos en la beta, recordad que quedan 2 meses para que salga el juego. Y el juego como mínimo saldrá actualizado con todo MotoGP. Y un poco de Moto 2 y Moto 3 más actualizado que esto, veremos también, Bueno, Moto 2, ¿cómo son las físicas de Moto 2? Pues sin control de tracción, electrónica auténtica, que piña al fondo. Y deciros que Moto 2, si es fácil pilotar MotoGP, Moto 2 ya ni os cuento. Sí que tiene un poco de realismo en el aspecto de que como te pases de gas en el momento de máxima inclinación, sí que te va a derrapar de atrás y te vas a llevar un susto. ¿Habéis visto? Pega el pequeño trayazo. Y también en Moto 2 deciros que al tener los neumáticos más pequeños y al no llevar carga aerodinámica, y ahí está el edificio nuevo para que lo veáis, cambia bastante la referencia de frenada aquí. El edificio nuevo está bastante chulo.
Vamos a verlo. Ahí estamos. Pedazo de edificio nuevo que han hecho aquí. Muy top. Rollo como Jerez, ¿no? La meta de Jerez. Y bueno, el circuito actualizado, ¿eh? Todas las gradas nuevas, todo actualizado. Hasta los, por así decirlo, las pantallas y todo, ¿eh? Fijaros. El tema de las pantallas está muy guay, porque en todos los circuitos han metido todas las pantallas y todo. Y fijaros, el que esté ahí viendo este cambio de dirección va a flipar en colores, ¿eh? Eso aquí va a ser muy top, ¿eh? El que se coloque ahí va a ver todo este cambio de dirección, todo esto visto desde esa esquina del edificio. Va a molar muchísimo eso, ¿eh? Eso va a ser top. En la vida real va a estar muy guapo estar ahí, ¿eh? Bueno, vámonos con las físicas de conducción. Ya he visto que han actualizado este circuito. Deciros que las físicas de conducción de Moto 2, pues los neumáticos al ser más pequeños y más estrechos, lo que venía diciendo, da una sensación en el que bailotea más la moto, ¿no? Que la moto no va con esa carga aerodinámica, con ese pedazo de neumático. Como que tienes menos apoyo, se nota que la moto es más ágil, se mueve más rápido que la MotoGP. Pero por otra parte, esa agilidad hace que la moto pues también pierde un poco de estabilidad y de agarre, ¿no? Pero vamos, un poquito solo. Tampoco es que sea ahora esto muy difícil, ¿vale? No lo es. Simplemente para que os cuente las diferencias de Moto 2 y de MotoGP. Fijaros ahí como he perdido un poco el agarre trasero, un pequeño trayazo que ha pegado. Pero eso, con un poco de experiencia y un poco de setup, ese trayazo ya no lo pegará y ahí marcaremos la diferencia, ¿no? De un piloto bueno, rápido, a un piloto pro, con setup y que vaya volando. En las curvas esas largas que va derrapando un poco la moto, va flameando y te va meneando, pues con setup pues se arregla. Como siempre, la IA en esta beta no está hecha y hay curvas que la IA literalmente se queda parada. Por eso le meto 1,5 segundos. Y fijaros el desgaste, ¿eh? Menos mal que he puesto el medio, ¿eh? Porque fijaros, en tan solo 1,5 vueltas, el perfil derecho ya está bastante crítico. El perfil derecho ya va bastante crítico. Deciros que también me puedo subir a los pianos como en MotoGP, ¿vale? Podemos abusar un poco de los pianos. Depende de qué piano, por ejemplo este seguramente se te cierra el tren delantero, porque es muy alto y muy contrapedaltado. Y hay que gastar más cuidado con los pianos en Moto 2 que en MotoGP. También te puedes subir a ellos, como habéis visto, pero en inclinación, como no es un neumático ancho, no tienes carga aerodinámica y tal, no hay tanto grip, pues en inclinación hay que gastar cuidado con la Moto 2, que aquí sí que puedes darle un roce al piano por dentro o darle un besito al piano interior y se te cierra adelante fácil, ¿eh? Hay que gastar cuidado con eso. Fijaros ya el neumático medio, ¿eh? 3 vueltas y lo llevo a la mitad. Así que si hubiese puesto el blando, en la segunda vuelta ya se habría puesto al rojo vivo y ya estaría sufriendo por no hacer un high side. Por eso he puesto los medios, los recomendados, lo que me recomendaba el juego. En este tipo de circuitos que tiene curvas muy largas, curvas de mucha aceleración, ¿no? Siempre pon el neumático un poquito más duro, un poquito más arriba, porque el blando te lo cargas en 1,5 vueltas, ¿eh? Lo sobrecalienta fácil. Que lo sepáis. Luego en ese piano también, en subida encima, fácil de que se te cierre el tren delantero ahí. Y si no me creéis, ya veréis ahora cuando toque un piano, que lo voy a tocar a posta, para que veáis el límite del agarre tren delantero. Ese de aquí, este piano es fácil caerse, ¿veis? Ahora que he llevado un poco de ventaja lo he hecho. ¿Se te rompe la moto? Sí, como MotoGP. Pero aquí no se nota. Aquí no se nota. El tema de la aerodinámica, que te hace más cabellito menos, aquí no se nota nada. Que lo sepáis. Fijaros el neumático medio ya, ¿eh? Voy listo, ¿eh? Me quedan todavía media carrera y llevo menos de la mitad del perfil derecho. Ojo que viene Manu Gas a tope. Aquí se tiran a tope. Buena frenada ahí de la IA. Un poco largos. Ahí se quedan parados. Intenta que no me tiene el trail limit, pero al final me ha caído.
Uy, cuidado. Epa, epa, epa. Ya avisa el neumático trasero. Me encanta el nuevo sonido de subirse al piano, Al final me acabará cayendo el Outland, tú. Al final me acabará cayendo el Outland. Aquí sí que han parado, ¿sí? Se ha recuperado aquí medio segundo fácil. Ay, Cané, que me tiras. Ay. Uf, menos mal que levanta la moto, Uy, el neumático ya trasero, El neumático trasero ya es la última, Ya tengo que acelerar progresivo. Ya no puedo ir a fondo. Es lo que me gusta de este juego, que sí, puedes conducir a tope y a fondo, sí. Puedes ir a tope, frenando tardísimo, clavando frenos, acelerando pronto, reventando las gomas, como quieras. Pero que después lo pagas, esa conducción. Sí, te da la posibilidad de jugar así de fácil, pero final de carrera, mira cómo llevo el neumático trasero, Las 3 últimas vueltas sufriendo de neumático trasero. Menos mal que la IA aquí no está muy bien hecha y no está ajustada todavía. Hasta que no salga el juego final no tendremos una IA más competitiva. Y hay curvas que se quedan paradas y puedo aprovechar. Si no, estaría ya fuera del podio, sufriendo. Bueno, últimas 2 vueltas. A defendernos. Esta curva, la que viene ahora, la curva 3 y la curva 4, vamos a sufrir. Voy a tener que ir con un hilito de gas. Uf. Ahí lo he solventado. Uy, trayazo de mano ahí, La IA también sufre esos trayazos, ¡Epa! Es que en uno de esos trayazos se te puede ir de todo el grip, Y sí, con la moto un poco levantada lo salvas, pero como te pide con un poco de inclinación, ese trayazo te puede hacer caer. Es un poco como los neumáticos Pirelli en la vida real, ¿no? Que te dan mucho agarre, puedes ir a topísimo, pero que después al final de carrera, como no hayas gastado con cuidado, estás muerto al final de carrera, Como con los Pirelli en la vida real, Es un poco así el juego, con el tema del desgaste y del consumo de neumáticos y del sobrecalentamiento, Por eso os decía que, aunque se parezca al Ray 5, que puedas acelerar dando gas en curva, inclinando sin que la moto se vaya hacia afuera, aunque sea una conducción más fácil, por otro lado lo han compensado con más realismo, con los toques, la moto rota, los alerones que ahora los pierdes y la moto te hace más caballito, los neumáticos, la mecánica de neumáticos ahora que tienes que gastar y cuidarlos. Quiera que no, sigue siendo un MotoGP realista, aunque tenga tintes de arcade, pero sigue siendo un sim arcade bastante competente como en los anteriores entregas de MotoGP, de videogame, Y la verdad es que se disfruta de igual manera. Me encanta subirme a ese piano, cómo suena, Creo que lo he visto ya 4 veces. Pero es que está guapo, tío. Bueno, huevo, el sonido ese del piano. Voy a dar gas a fondo ahora. Con el perfil izquierdo que tengo goma, ahí voy a abusar. Aquí voy a abusar con el perfil izquierdo. Uy, el derecho, ahí ha patinado. A ver aquí, perfil derecho. Sí que flamea. Y tiene un flameo bastante guapo, Dependiendo de cuánta inclinación tenga, te flamea de una forma u otra. Y es bastante realista, Epa, ¿veis? Mola, mola, mola. Vamos a ganar, pero siendo una carrera de supervivencia, Hemos rodado en 44.7 de vuelta rápida, pero al final hemos acabado haciendo 46 la última vuelta, ¿no? Vamos a ver esta. 43, 44, 44, 9. Bueno, ahí está, Moto2. ¿Quién nos lleva al parque?
Las cámaras nos llevan al parque cerrado para ver la... Ahí está. Le he dicho a Milestone que aquí en el Parc Fermé que el piloto se quite el casco. Aquí, estaría guapo, la verdad. Pero bueno, supongo que a lo mejor con MotoGP, en el MotoGP 26 o 27 puede que lo hagan, ya que tienen todas las caras de los pilotos de MotoGP. Vamos a ver si este año meten ya las de Moto 2 y Moto 3 al completo. Estaría guapo también, En fin, amigos, esto ha sido Moto 2. Ahora vamos a ver Moto 3. En cuanto choquemos los 5 y reventemos el botón de like, gas a fondo. ¡Vámonos! Y bueno, gente, lo vamos a hacer en el Gran Premio de Valencia con José Antonio Rueda. ¡Let's go! Bueno, chicos, todo listo y preparado. Moto 3, vamos allá. Lo bueno de Moto 2 y Moto 3 es que en Moto 2 tenemos frenos que cambiar también, En Moto 3 parece que no, que tenemos freno único, pero en Moto 2 teníamos 3 frenos, delantero y 2 traseros, me parece. Y eso quiere que no, antes no estaba, me parece, en el MotoGP anterior. Pero bueno, vamos a darle Moto 3. Los pilotos están dispuestos en la parrilla y la bandera verde ondea en la parte de atrás. La concentración es máxima a pocos segundos de que comience el Gran Premio de Valencia. Moto 3 Valenciaga. También decir que está actualizado, tiene todas las cámaras, todas las pantallas, todos los circuitos a tope. Y eso mola un huevo, Los circuitos actualizados con todas las pantallas de los circuitos y demás, y que te puedas ver durante tu vuelta, mola un huevo, Bueno, como ha salido la IA aquí en Moto 3, todo enchufado, Fijaros ahí las pantallas ahí puedes ver la carrera. Y están todas las pantallas, en todos los circuitos han puesto todo. Eso es un curro importante, que se ha dado a Milestone para dar mayor realismo. Y ojo, cómo va la IA, Bueno, en Moto 3 tenemos control de tracción. Aunque mejor quitarlo, ponerlo al 1. Y voy a tener que ir con el blando, que era el que me han recomendado. Pero voy a tener que fundirlo, porque la IA va rapidísima, Va tirando a saco, Moto 3 sí que es la categoría fácil por excelencia de entrar a sala cocina frenando a fondo y sin pensártelo dar gas a tope otra vez, Es la típica categoría en el que no se perdona ni una décima. O estás frenando o estás dando gas. No puedes dejar la moto correr, nada. Vean que ya me estoy acercando a ellos, pillando ritmo. Bandera amarilla detrás. Uy, derrapada ahí. Ha molado esa derrapada, Derrapada, flameada, trayazo, más meneíto en el piano. Que se cae, se cayó. Oh, qué pena, es que creo que ha tocado el verde, ¿no? Ha hecho ahí un escalón ahí en el césped, en el verde. Me llega un poquito de rebufo, vamos. Me llega el rebufo. 346, 48. Guau, que mal he entrado aquí. Entra fatal. No voy al piano. Bueno, lo bueno es que en Moto 3 los pianos no te hacen perder mucho tiempo, la verdad. Adentro. Para no estar la IA ajustada. La IA va volando aquí, Si lo llego a saber, no pongo la IA al 120. Porque me está costando, Pero bueno, lo dicho, la IA no está hecha. Tampoco está hecha los pilotos de Moto 3 ni los de Moto 2. No hay nada, solo está hecho la física. Así que no tengáis en cuenta nada de Moto 3 y Moto 2. Solo las físicas de conducción, el desgaste de neumáticos y ya está, ¿vale? Si fijáis, la cámara interior está mal hecha y todo. Buen piano ese, como ahí nos ha aguantado la moto. Y madre mía, Muñoz, que has desayunado hoy, por Dios. Muñoz reventando el grupo. Ha hecho que se caiga Piqueras por el camino. Se está quedando ya Manaka. Y vamos a ver si puede ir a por Muñoz. De momento el blando está aguantando, Joder, derrapa ahí, tío. Mola esas derrapadas, porque son naturales. Es una física más natural. Tanto en Moto 3, Moto 2 como MotoGP. Ahora sí que podemos disfrutar de unas buenas físicas naturales. De que das gas y la moto no se levanta y te hace cosas raras. De que puedes apoyarte en un piano y no tener los cojones aquí y decir, ¿me caigo o no me caigo? No, te apoyas en el piano y vas bien. Y puedes tirar fuerte a fondo, llamar a carrebufazo y pelea aquí, pelea de Moto 3 a tope. Por fuera Antonio Rueda, vamos. Adentro ahora. Lacito bueno.
Para adentro. Uf, cómo me lo lleva a la zona sucia ahí. Me ha pegado un trayazo a él y a mí, Ha molado eso, También aquí el perfil izquierdo está sufriendo, Empieza el desgaste. Por suerte estamos en Moto 3. Motos muy livianas, muy ligeras, muy manejables. Es la categoría de todo al rojo, de frenar a tope, acelerar a tope. Y lo dicho, no puedes especular ni dejar la moto correr en ningún momento, porque a este ritmo, a esta intensidad que me lleva la IA, es de ir a tope, Es como si estuviera en contrarreloj, batiendo mi propio récord mundial en contrarreloj, igual, así constantemente. Exceptuando una curva 2 que la IA se pierde un poco, como esta de aquí, me parece, en su vida. ¿Has visto? Ahí se deja en el cambio de dirección. Caída al fondo. Denis Foggia. Le han foggiado. Intenta hacer aquí un lacito. ¡Qué lacito, ellos! Que me encanta hacer ese lacito en la última curva, y gano la carrera. Si fuera la última vuelta, gano. Sí, gano. Paso por meta. Primero. Con 10 milésimas. Pero tarde por fuera. Bueno, la batalla que estoy teniendo en Moto 3 para acabar el vídeo está siendo increíble, Cómo mola, tío. Es que me lo estoy pasando bien y todo, Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien con la IA, Y con unas físicas bastante en condiciones y naturales. Que sí, que es más fácil. Ya sé que es más fácil. Pero eso no significa que el juego no sea divertido, Son físicas más fáciles, sí. También son más naturales. Ya no son tan estrambólicas como las del MotoGP 23 o 24. En el 24, por así decirlo, suavizaron las físicas del 23. Pero la del 23, que rozabas el gas y la moto se ponía recta hacia afuera solo con rozar el gas, eso no le gustó a nadie, Sentó muy mal para la comunidad. Yo al final, como buen profesional, acabé llevándola y acabé acostumbrándome. Pero ya te digo yo que estas físicas, a las que lleves 3 días jugando, no vas a querer jugar a otra física, Son súper divertidas, súper naturales. Desde que si quieres girar y acelerar, gira y acelera. Quieres frenar y girar, frena y gira. No tienes ni subviraje ni sobreviraje en exceso. Y encima con las Moto 3, que son motos súper fáciles de llevar. Bueno, aquí esta categoría va a ser guapísima, En las carreras online Moto 3 va a ser la hostia, Ya lo digo yo, Es de ir a fondo todo el rato, tío. Mola un huevo, Lavadita de freno. Primera. Block pa. No te caigas. Se aguanta, se aguanta. Madre mía, la gente cómo va a abusar de eso en el online, De meterse por dentro al toque. Ay, ahora sí se ha caído. Uy, que casi me tira la moto. La esquiva de milagro, Bueno, Yamanaka. Tenemos a Pitito y a Furusato, las ondas detrás. Lo siento por David Muñoz. Se ha tirado toda la carrera tirando y al final se ha ido al suelo. Pero claro, se mete como se meten. Una vez te la levanto, 2 ya no. ¡Uy, que te cae! ¡Se cayó! ¡Oh, qué pena! Ha rozado el piano, tío, en máxima inclinación. Y claro, como tiene los neumáticos tan finos, a máxima inclinación, como te pega un trayazo, ya puede ser, tío, que no la salvas, Hasta a punto de salvarla de ahí, Una vez que llega a salvar eso, ya el juego sería ya pa' mancos. Literalmente. Que por cierto, hablando de mancos, mirad lo que vi el otro día. Ajustes, controles, mando, controles para una sola mano, controles para un manco. En plan, esquema al lado izquierdo o al lado derecho. Configuración 1, configuración 2. Que no es broma, que no es broma, que estamos hablando de controles para mancos. Literalmente. Que parece broma, pero no lo es. Que ya sabéis que ya bromeo mucho, ¿no? Con algunos jugadores que son más casuals, que no son tan pros, que juegan muy de vez en cuando. Y decimos que ya han manqueado, ¿no? O que ya
vas con las manoplas. Y siempre estamos con la broma, ¿no? Pero es que literalmente han puesto ahí controles para mancos. O sea que más accesible que el MotoGP 25 no va a haber ningún otro MotoGP en la historia, creo yo. Uf, ya se nota el neumático gastado, ¿eh? El neumático gastado ya se nota. Ya derrapa más, ¿eh? Incluso deja esta marca en el suelo un poco, en alguna derrapada. Vale, última vuelta, batallita en grupo. El que menos errores cometa se lleva la victoria. Bueno, al toque ahí, al toque. Mi amigo Pitito ahí al toque. Pitito. No me toques, que yo te toco, Me lo juego en el piano. Toma, Block Pass. Uy, que viene por dentro Furusato. Uy, cómo se nota ahora el neumático gastado, Cómo se nota que la moto ya no corre igual. Va pegando traviacillos. Va pegando derrapaditas. Y vas perdiendo tiempo ahora, Cómo se nota al final el neumático, Al principio íbamos a saco, tranquilos. Uy, va, cómo ha derrapado ahí, que casi me caigo. Madre mía. Oh, qué guapo está Moto 3, tío. Cómo mola la física de Moto 3, Y cómo mola la física de los neumáticos en este año en este juego, Tanto en MotoGP, Moto 2, Moto 3. Se nota que... Bravo, Milestone, bravo, los pelos de punta, Gracias, Milestone. Vamos. Mientras los pilotos de Moto 3 completan... Nos trasladamos al parque cerrado en directo. Bueno, gente, ponedme en los comentarios, próximo vídeo, qué pilotos, qué circuitos, qué queréis ver en el próximo vídeo, que va a ser el último vídeo que veamos de la beta, de esta beta. El próximo será de una beta nueva o del juego completo, o vete tú a saber. Pero próximamente ya queda un mes y medio, casi un mes y 3/4, algo menos de 2 meses para que salga el juego final. Y próximamente, supongo que para principios de abril ya tendremos el juego completo. Así que estar atentos aquí al canal de las motos. Y vamos ahí con José Antonio Rueda, victoria. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad antes de iros, activad la campanita como hizo el bueno de Valentino Rossi, que es totalmente gratis. Deja un fuerte like, gas a fondo, importante. Contra más likes, más MotoGP 25 veréis aquí en el canal de las motos. Ponedme en los comentarios aquí abajo, muy importante, qué queréis ver en el próximo y último vídeo. Hágase fuego, si no nos vemos, no os imaginamos. A full de mango.